Ok, traders, bienvenidos a la sesión aplicativa de la primera lección de la mentoría anual de Trading. En esta presentación quiero mostrarles cómo pueden identificar los conceptos que hemos aprendido o estudiado en esa primera clase. Así que principalmente quiero que ustedes observen que he realizado un pequeño análisis, ¿ok? Es un análisis muy sencillo que ustedes también lo pueden realizar para que entiendan, ¿ok?, cómo se van formando esos conceptos. En principio, fíjense en esta media figura que tenemos acá, que es la media figura de los 102.80 en este par de divisas que es dólar yen. Fíjense que tenemos aquí un mínimo que se queda unos cuantos pips de llegar a ese nivel específico, ese nivel pendiente. Para que el precio llegue a ese nivel nos tiene que crear la estructura, ¿ok?, favorable para pensar con alta probabilidad de que podría ir a buscarlo. Y con estructura no me refiero a máximos o mínimos cada vez más altos o cada vez más bajos. Me refiero a que el precio vaya formando máximos o mínimos y zonas de liquidez expuesta. Máximos o mínimos en forma de zonas de liquidez expuesta. Véase mínimos cada vez más altos, equal lows, equal highs, etcétera, etcétera. ¿Ok? En este caso, fíjense que tenemos este máximo, ¿sí? Este máximo en su rejection block. El precio viene a respetar ese rejection block, pero antes de, tenemos una zona dentro de una consolidación en la que se crean neutralizaciones y activación de zona de buy side liquidity buy stops y sell side liquidity sell stops. Entiéndase lo siguiente, acá el precio va subiendo, neutraliza el máximo anterior, activa compras y esas compras tienen que ir a stop loss para que el precio nuevamente tome direccionalidad. Esos stop loss están por debajo de este mínimo que dentro de este rango sería una neutralización de internal range liquidity. Luego de una neutralización, como hemos estudiado en preventoría, podemos ver un retroceso, podemos ver una reversión. En este caso vemos una reversión. ¿Por qué? Porque se neutraliza el máximo del fractal anterior. Por lo tanto, vemos acá, luego de la reversión, un retroceso, luego del retroceso, una expansión, que va justamente a neutralizar estos dos máximos, ¿ok? Y respetar esta zona de rejection block o bearish rejection block. Se pasan unos cuantos pips de neutralización, pero luego de eso nosotros observamos una reversión. Esa reversión va justamente a este bullish short block y es a partir de ahí donde se crea esta expansión fuerte, ¿no?, que en teoría sería una expansión fuerte, pero si lo miramos desde un punto de vista bajista, porque tenemos la expectativa de que el precio va a buscar la media figura que hemos previamente delimitado, fíjense que acá tenemos pequeña consolidación, giro swing alcista y ahora el movimiento direccional bajista verdadero. Podemos utilizar el bearish proportion block que se encuentra aquí para colocar una venta, o si en definitiva queremos esperar, quiero que se fijen en lo siguiente. Si tenemos expectativa de que el precio cree una expansión bajista que rompa justamente con este mínimo, pues entonces coloquemos una venta. Pero en este caso no sucede eso. Y fíjese cómo el precio se queda corto, respeta el bullish rejection block que se queda aquí y vuelve a subir. Cuando esto sucede, nosotros podemos decir que se está formando una consolidación. Y si se está formando una consolidación que va delimitada justamente desde este máximo hasta este mínimo, cuando el movimiento direccional parta de esa consolidación, yo necesito ver al precio respetando el equilibrio. Fíjense cómo aquí yo tengo al precio saliendo de esa consolidación, ok, respetando una zona de bearish rejection block, y se crea la expansión que sale de la consolidación. Si se fijan, cuando el precio sale de la consolidación, ahora, primer punto, que mi rango consolidativo ahora se ha actualizado. Segundo punto, que yo necesito ver al precio respetando el 50% o el equilibrio de la consolidación, que es la pauta que estudiamos cuando se explicó ese concepto. Fíjense que ese 50% o el equilibrio de la consolidación está en confluencia con un fair value gap y por encima del fair value gap tenemos un bearish proportion block. ¿Sí se fijan? Ahora, ¿qué sucede con esto? Que si yo tengo la pauta de que a partir de este momento se va a crear una nueva expansión bajista, fíjense cómo el precio se reintroduce por debajo del equilibrio y intenta una, dos, tres veces, ok, superarlo. Y si el movimiento direccional es verdadero, es decir, si un movimiento bajista está por formarse con alta probabilidad, podemos utilizar esta zona como nuestra zona de trabajo para la construcción de un setup bajista. Fíjense cómo el setup o la expansión que se forma ahora neutraliza el mínimo anterior y justamente lo que vamos a hacer es actualizar nuestro rango consolidativo. ¿Por qué? Porque si el precio a partir de esta neutralización regresa al rango, entonces podemos pensar que podría continuar moviéndose dentro de él. ¿Cuál fue el máximo que me rompe la consolidación anterior? Este que ya está marcado. Y el mínimo es este.
Cuando el precio rompe un mínimo o neutraliza un mínimo, podemos esperar una reversión o un retroceso. En este caso tenemos una reversión porque se neutraliza o se rompe el máximo del fractal anterior, pero el precio viene a cotizar justamente por dentro de este rango, ¿no? Si se fijan, es relevante, ¿ok?, actualizar este rango consolidativo. ¿Por qué? Porque este máximo rompe con la consolidación anterior. Fíjense cómo acá el precio expande, ¿ok?, de una forma, o crea una reversión, perdón, de una forma que se llega a este Fair Value Gap. Esto lo pueden estudiar en el bloque 4 cuando utilizamos los Fair Value Gaps como zonas objetivo de la prementoría, ¿ok? Y luego de que llega a esta zona de reacción, vemos un retroceso. Este retroceso, quiero que ustedes se fijen cómo llega, ¿ok?, cerca o muy cerca a la zona del 50% de nuestro rango consolidativo actualizado. Acuérdense que este rango, este máximo y este mínimo ahora es relevante porque se rompió la consolidación anterior. Repito, ¿qué pasa o qué sucede a partir de aquí? Que si esperamos o tenemos expectativa de un movimiento direccional alcista, entonces con ese 50% lo podemos confirmar y observamos justamente cómo el precio va a romper las piscinas de liquidez o liquidity pools de la curva de ventas anterior, que en este caso sería este máximo y este máximo.